Hola amigos, este video va dedicado para una explicación acerca de la prueba del chi cuadrado. Primero, en definición técnica, la prueba del chi cuadrado es aquella que mide la discrepancia entre una distribución observada y una distribución teórica. Esto de aquí indica la diferencia en que va a tener estas dos frecuencias, claro, si las hay, basándose en el azar de la distribución de la hipótesis. Primero, para aclarar los términos del chi cuadrado, hay que tener en cuenta, como primer paso, la formulación de hipótesis. Vamos a tener dos tipos de hipótesis. Van a ser la hipótesis nula y la hipótesis teórica, o la hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a ser aquella que indique que los valores son independientes unos de los otros. Y la hipótesis alternativa es aquella que indica que los valores son dependientes. Para explicar aquello de las hipótesis me voy a basar en un primer ejemplo. El ejemplo dice, un investigador quiere estudiar si hay una asociación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar. Extrae una muestra aleatoria de 100 sujetos. Esta de aquí se presenta una tabla de contingencia, que es la que se utiliza para calcular la parte del chi cuadrado. En la primera parte van a estar lo que son columnas y la otra parte son las filas. Esta de aquí es una tabla de 2×2, ya que tiene 2 columnas y 2 filas. Entonces va a decir que la práctica deportiva y la sensación de bienestar son independientes unas de otras. Por el contrario, la hipótesis alternativa va a decir que una depende de la otra. Una vez ya tenía la tabla de las frecuencias observadas, que es la que nos brinda en primera instancia el ejercicio, ahora se tiene que calcular lo que son las frecuencias esperadas. Para ello, se va a multiplicar el valor total de la primera fila por el valor de la primera columna, y esto de aquí dividido para el total. Va a ser cada una dependiendo del valor observado que vamos a calcular. Por ejemplo, si vamos a calcular el valor de 20, el valor de 20 tiene en la primera fila 45 como valor total y en la columna 30. Esto de aquí va a ser dividido para 100, que es el total de la muestra, y como resultado va a dar 13.5. Lo mismo se va a hacer con cada uno de los valores. Teníamos en la segunda columna el valor de 25, entonces en esta parte la fila dice que va a ser 45 y la columna 70, entonces va a ser 45 por 70 dividido para 100. Lo mismo pasa en la otra parte, el otro valor era 10 y esta aquí, según los totales, va a ser 55 por 30 dividido para 100. En el otro caso va a ser 55 por 70 dividido para 100, en el caso de 45. Nuevamente aquí se muestra la tabla de las frecuencias observadas. Habiendo obtenido las frecuencias esperadas y teniendo ya las frecuencias observadas, se va a proceder a sacar el valor del chi. Esto de aquí se hace mediante la fórmula de la suma de las frecuencias observadas menos las frecuencias teóricas al cuadrado dividido para las frecuencias teóricas. Esta fórmula se aplica a cada uno de los valores. Como consecuencia vamos a obtener esta tercera tabla, que va a decir cada uno de los valores ya obtenidos. Y por último se va a sumar cada uno de los valores a los que se le aplicó la fórmula. En este ejercicio el valor del chi nos dio como resultado 8.13. Bien, una vez que tenemos el chi cuadrado calculado, recordemos que nos dio 8.13, vamos a tomar el chi cuadrado crítico, que esto de aquí viene dado en una tabla. Para ello primero tenemos que determinar el grado de libertad. El grado de libertad en esta prueba se define como la cantidad que permite introducir una corrección matemática en cálculos estadísticos para restricciones impuestas en los datos. La fórmula que se utiliza para calcular el grado de libertad es R-1, esto aquí multiplicado por K-1. R significa el número de columnas
y K significa el número de filas. En este caso, como teníamos una tabla de 2×2, aplicamos la fórmula, reemplazamos valores y como resultado nos va a dar 1. El grado de libertad en este ejercicio es 1. Luego de obtener los grados de libertad en el ejercicio, tenemos que calcular el nivel de significancia. En este ejercicio ya nos venía dando desde un principio lo que era el nivel de significancia, que era de 0.01. Cabe mencionar que el nivel de significancia es el error que se puede cometer rechazando la hipótesis nula, siendo aún esta verdadera. En casos habrá que no nos va a dar lo que es el nivel de significancia, y esto va a estar por sobreentendido que el nivel de significancia va a ser de 0.05. Luego de haber encontrado los grados de libertad y el nivel de significancia, tendremos que ir a la tabla de distribución del chi cuadrado. Aquí, en nuestro caso, el grado de libertad que nosotros calculamos fue de 1 y el nivel de significancia que ya nos lo dio el ejercicio es de 0.01. En la tabla que podemos ver, aquí el chi crítico es de 6.64. Esto aquí lo comparamos. El chi que nosotros calculamos, que es la parte que la hicimos con la fórmula, que nos dio como resultado el número 8.13. Y ahora encontramos el chi en la tabla. Esto de aquí es 6.63. Haciendo una equivalencia de mayor y menor que, resulta que el valor que nosotros calculamos dio mayor que el valor que encontramos en la tabla. Por tanto, las variables van a ser dependientes, o sea, vamos a negar la hipótesis nula. En nuestro ejemplo, la práctica deportiva y la sensación de bienestar están asociadas, o sea, una depende de la otra. Entonces optamos aquí en este caso por la hipótesis alternativa. Ya sabemos entonces con esto que cuando el valor que nosotros calculamos sea menor que el valor que encontramos en la tabla, en ese momento la hipótesis nula va a ser aceptada. Y en la mayoría de ejemplos se podrá ver que la hipótesis nula va a ser aceptada. Bueno, este es uno de los casos que se nos va a presentar donde la hipótesis nula no va a ser aceptada. Vamos a optar por la alternativa. Y bien amigos, si este proceso que acabo de explicar les fue de utilidad, por favor no olviden darle like y dejen sus comentarios si tienen alguna duda de este proceso. Mi nombre es Dani Espinal. Hasta la próxima.